Reflexiones sobre lo que le sucedió en los últimos 5 años a mis predecesoras que compartieron información en línea con muchos youtubers. El vídeo de hoy es un vídeo un poco especial porque, bueno, mi amiga Gosha del canal Agencia Cósmica me pide que haga un vídeo en el cual diga el por qué yo me creo que este contacto que estamos teniendo es real. ¿Qué es lo que me hace suponer a mí que es real? Y bueno, sé que a día de hoy mucha gente ha contactado con ellas de todos los países. Y bueno, con la diferencia de que igual no pueden compartir sus conocimientos porque no tienen canales de YouTube. En este caso, pues, tanto Gosha como yo tenemos canales de YouTube y estamos compartiendo, pues, casi todo lo que se nos comparte a nosotros, casi todo lo que nosotros podemos compartir con vosotros. Hola de nuevo, soy Mari Suaru. Gracias por acompañarme una vez más. Han pasado 5 años desde que los taijeteanos y Suaru comenzaron a compartir su información en línea. Ya habían estado hablando con muchas personas durante años antes de eso, pero de una manera más personal uno a uno con resultados mixtos. Aunque entiendo que no tenían ninguna expectativa, al menos al principio. Ha sido un largo proceso de aprendizaje para ambos lados, pero solo puedo escribir sobre lo que sucedió en este lado y lo mejor que pude sobre lo que sucedió en el otro. Y soy consciente de que solo soy la más nueva aquí, ya que llegué a bordo hace poco más de un año. No hace tanto tiempo. Siento que uno de los mayores problemas durante los últimos 5 años fue el haber confiado en las personas equivocadas. Pero además de eso también siento que otro problema importante es que mis predecesoras estaban más interesados en complacer a sus entrevistadores que en liderar y dar la información de manera ordenada y manera enfocada. Esto probablemente sucedió porque al principio nadie de este lado quería compartir ninguna información con el gran público en general, pero se les insistía, bajo el argumento de que la información era demasiado valiosa para no compartirla y publicarla. Esto creó un patrón de pensamiento en mis predecesoras de que sus entrevistadores les estaban haciendo un favor al publicar información de Taijeta en sus canales de YouTube. Además, nunca piden nada, nunca van a pedir nada, no nos pidieron hacer los videos, nos ofrecimos nosotros mismos, no nos piden hablar cada día, no nos piden nada, de nada, todo simplemente ofrecen, no imponen nunca nada. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra propia voluntad y nuestro deseo a ayudar, pero ellas nunca piden nada y nunca lo pedirán. Entonces, no sé cómo estaría beneficiándose esta persona ahí en otro lado del ordenador. Entonces, Suaru y Aneeka tenían que estar agradecidas y agradando a sus entrevistadores, creando así la idea de que tenían que complacerlos. Esto porque Suaru y Aneeka provienen de una sociedad holística basada en el servicio a los demás, por lo tanto, ambas eran y complacedoras de personas. Incluso,
Sí es cierto que los dos entrevistadores iniciales resultaron ser buenos amigos que merecían, y merecen agradecimiento por derecho propio. El verdadero problema surgió cuando apareció un tercer y cuarto grupo de entrevistadores no tan amables, no tan éticos, ni tan sabios. Porque Swaru y Aneeka trasladaron esa idea de necesidad de complacer y agradecer hacia esos otros entrevistadores solo porque ellos también querían publicar la información en sus canales, sin ver la verdadera motivación detrás de ellos, y con esto creando una receta para el desastre. Mis antecesoras daban información a todo el mundo sin importar si la merecían o no, sin pensar tampoco qué harían con ella, daban y daban hasta no poder dar más, colapsando en el agotamiento no solo por pasar tantas horas en línea detrás de una computadora, sino también porque estaban hablando con demasiadas personas a la vez. Vamos, a por ello. Primero, a los nuevos suscriptores que siguen preguntando cómo es la comunicación. La comunicación es por escrito. No es canalización, no es física, no hemos visto estos taijeteanos, es por escrito. Fuimos introducidos a ellas a través de una señora mayor que tuvo el contacto con ellas por bastante tiempo, creo que cerca de un año o más. Entonces, sobre esto podéis ver en el video aparte de cómo se ha presentado este contacto. Pero ahora el contacto sigue por escrito, es por el chat, por internet, en vivo. Y estamos pasando horas y horas con ellas, ya son más de 2 meses así del contacto casi diario. No es diario, pero es casi diario, son muchas horas por la semana. Tanto Robert como yo comunico en inglés y Robert comunica en español. Entonces ahora, por un lado, es que también cuando nos presentó este contacto, estamos analizando como y vosotros. Es que, sabes, yo soy muy confiada, confío, pero también analizo mucho las cosas. Entonces al inicio estamos pensando, bueno, podría ser alguien al otro lado, ¿no?, de ordenador, chateando, que sea una persona normal, con mucho conocimiento, que se está divirtiendo, no sé. De hecho, es lo que piensa mi novio. Mi novio no cree en estas cosas, en estos temas, no quiere saber mucho de esta temática. Entonces él piensa esto, que es simplemente una persona más ahí en algún punto del mundo que está escribiendo y ya está. Pero bueno, analicémoslo. Son horas y horas, como ya dije, por día. Y mi novio me ve, ¿ok? Estoy chateando con alguien. Esta parte seguro que es ya 100% porque no me lo invento. Estoy hablando con alguien. Él me ve, son ciertas horas al día. Me voy a mi cuarto, me cierro y hablo con esta persona. Tengo hojas y hojas de la comunicación. Tengo hojas guardadas en mi ordenador. Y también, aparte, imprimidas de estas comunicaciones. Que por cierto... También hemos de recordar que bueno, estas chicas... yo en el máximo punto que tenía contacto con ellas, estaba 5 horas diarias con ellas, básicamente con 3, y luego estaban con Gosha, es decir, que igual estaban 10 horas en el ordenador. Entonces, claro, una persona normal eso no lo hace. Un equipo de personas, a ver, costaría mucho dinero tener a un equipo de personas que te hablen de según qué temas con según qué personas. O sea, no son de aquí, es que es algo súper evidente. Yo nunca me he cerrado en banda, siempre he estado abierto, he sido receptivo y no tengo por qué no creerme la información que me pasan. Por ahora, toda la información que me han pasado es, para mí, correcta. A la mayoría de la gente le resuena esta información. Y vas atando cabos, ¿no?, que en otros sitios no se atan. Tampoco, como ya he dicho en alguna ocasión, no es mi intención convencer a nadie sobre este contacto. Simplemente si te resuena, vale. Si no, pues nada. No.
No hay ningún problema. Hay miles y miles de canales de YouTube. Y yo francamente estoy muy contento con este contacto. Y espero que dure. Aunque sí sabemos que el contacto un día u otro se va a terminar. Eso es algo normal y lógico. Pero por ahora estoy muy contento. A medida que colapsaron porque se quemaban mentalmente y por el agotamiento, dejaron de poder dar información con el ritmo con el que habían estado trabajando con todos los entrevistadores, teniendo que hablar cada vez menos y menos con unos u otros, haciendo que esos se sintieran relegados y abandonados. Con ello hicieron que sus entrevistadores sintieran que sus expectativas no se cumplieron, causando frustración e ira en ellos, y causando que fueran a ventilar dicha ira y frustración con el público de una manera injusta y poco ética, con hechos distorsionados así como con evidencias fabricadas. Difícilmente esto es culpa de los entrevistadores, eran lo que eran en su propio bajo nivel de evolución espiritual, es más culpa de mis antecesoras que no previeron ni pusieron límites saludables antes, ni durante el contacto. Límites saludables tanto para ellas mismas como para los entrevistadores. Poner reglas y límites no es dar menos, es preparar el escenario correcto para poder dar aún más de una forma sana que además beneficie a ambas partes sin perjudicar a nadie. Mis predecesoras funcionaban con una mentalidad de servicio a los demás y solo eran capaces de dar y complacer a las demás personas tanto como fuera posible, quienquiera que hablara con ellas, solo limitadas por las propias reglas de contacto y de comunicaciones de la Federación. Y sin esas reglas habrían dado aún más. Y muchos dieron demasiado, y tanto que ya ni siquiera están aquí, ya no están entre los vivos. Esta mentalidad de servicio a los demás provocó un terrible desequilibrio, porque en la Tierra el servicio a los demás en estado puro se convierte en una forma de esclavitud. Mediten y reflexionen ustedes sobre esta última frase. Mientras se vive en una sociedad totalmente holística, donde las personas viven con una mentalidad de servicio completo a los demás, no hay problema porque los otros individuos también tendrán en mente las necesidades de los primeros, por lo tanto, creando una retribución saludable entre todos los miembros, cuidándose los unos a los otros. Pero en la Tierra eso no pasa porque crea una dinámica de pensamiento similar a la siguiente frase. Debes dar porque es tu obligación ética, y yo recibo solo porque vivo en una mentalidad de carencia y escasez porque he sufrido mucho. Esa dinámica de pensamiento o mentalidad terminará drenando el lado dador, y por lo tanto causando esclavitud. En el caso de mis predecesoras, esto sucedió porque no hubo forma de retribución real, ninguna forma de verdadera cooperación donde ambas partes tienen sus necesidades satisfechas. Porque ambos lados son personas y ambos lados tienen necesidades. Esto empeoró mucho también porque la mayoría de las personas en la Tierra en la llamada comunidad espiritual OVNI, comunidad New Age, piensa que los extraterrestres son seres poderosos, con sus vidas resueltas, que le deben a la humanidad, y deberían ayudarlos a salir de sus problemas y a salir fuera de su miseria. Pero no. La mayoría de los extraterrestres son simplemente más personas, como tú, con sus problemas, deseos y necesidades, tratando de hacer que sus vidas tengan sentido, y también tratando de simplemente sobrevivir. Como dijo Aneka una vez en 2016, el extraterrestre más difícil de aceptar es el que se parece a ti en un espejo. Eso no podría ser más preciso. Pero entiendo que ha sido un proceso de aprendizaje para ambas partes. No solo por el lado de dar información y el lado de recibir y publicar, sino también, el público en general ha tenido que adaptarse al simple hecho de que los habitantes de Taygeta y las Huaruneanas están aquí, ahora,
y están hablando. Ni siquiera es importante si confían en que esta es información verídica o no, sigue estando ahí ese hecho. No es importante para mí quien me crea o no, sé que la mayoría no lo hace, especialmente los llamados expertos, y estoy perfectamente en paz con eso, y lo estoy porque lo que dicen no puede cambiar el hecho de quién soy realmente, mi vida y experiencias dentro y fuera de ese planeta llamado Tierra. No importa lo que digan, todavía estoy escribiendo estas palabras en mi habitación, en órbita con una hermosa vista de la Tierra desde el espacio en mi ventana a mi izquierda en este momento. El simple hecho es que alguien, algún grupo, con una perspectiva estelar única está hablando y muchas veces contradiciendo lo que dicen los llamados expertos. Incluso nuestra mera existencia contradice a esos expertos que controlan y tratan de monopolizar la verdad por defender sus propios intereses y agendas. Mis predecesoras han cometido el error de buscar validación externa, tal vez. Con esto ignorando por completo cómo funciona la mentalidad humana en general y cuán controlada está esa mentalidad en general por los grupos designados oficialmente que supuestamente estudian el contacto y la información extraterrestre. Y sé que buscaron la validación y el aprecio del público en general porque esa era la única retribución que obtendrían. Y cuando no la obtuvieron se sintieron muy heridas porque en sus mentes todo el fruto de sus esfuerzos lo percibieron como en vano. Siendo que por su propia mentalidad de complacedoras de personas, le ponían más atención a quienes no las apreciaban que a los miles que sí. Y eso me parece un hecho muy triste. Es imposible vivir buscando la validación todo el tiempo, especialmente cuando se habla de temas muy controvertidos, así que lo veo como otro efecto secundario dañino de una mentalidad de complacer a la gente. Las personas que vienen de un servicio holístico a los demás, una sociedad no terrestre, no pueden mezclarse con la mayoría de las personas en la Tierra porque estos todavía funcionan en un modo de supervivencia que los mantiene en una mentalidad de servicio a sí mismos. Los resultados pueden ser, y han sido, letales para los no terrestres. Por eso voy por mi propio camino con mi propio proyecto, con este canal de YouTube. Y no estoy dispuesta a cometer los mismos errores. Estoy publicando esta información de una manera más progresiva, de menos a más complicada, y estoy publicando todo esto de manera enfocada con poca o ninguna distracción, influencia ni interferencia externa. En general, creo que uno de los conceptos más importantes, si no el más importante que se debe sacar de todo el proyecto de publicación de 5 años, es el hecho de que hay otros humanos en el espacio. Y muchos más. Tan sencillo como eso. Suena simple e inocente, pero las implicaciones son enormes. Significa que les han mentido durante quizás miles de años. Significa que la población de la Tierra está bajo control de percepción y bajo control mental, para lograr un reino mundial de realidad autovalidante, autocorroborado y autónomo que solo puede ser válido en su propio contexto. Es posible que deseen llamar a eso la Matrix terrestre. Mi información es la que es y la escribo porque no nací en ese planeta. Entonces no puedo caer en la misma mentalidad y las mismas ideas que mantienen unida a esa Matrix. Porque he visto y vivido otras experiencias fuera de la Tierra. Sé que a muchos de ustedes que me escuchan les gustaría hablar conmigo, y sé que la mayoría de ustedes son hermosas almas avanzadas con las que me encantaría ser amiga. Pero en este momento no puedo iniciar ningún tipo de comunicación directa porque no es saludable para mí, como acabo de explicar por qué arriba. Y también porque, aunque aquí tengo algo de ayuda técnica de mis amigos, estoy haciendo todo este trabajo esencialmente sola, y me abrumaría severamente. Por eso tengo la sección de comentarios desactivada.
Espero que me comprendan. Con mucho amor. Mari Suaru. Empáticos y narcisistas. Una historia real. Hola. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari, la original, la única y la verdadera. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Publico esto hoy, especialmente para quien tenga ojos para ver, y es información inédita. Y debe ser compartida, o nadie de ustedes la conocerá jamás. Escribo esto en inglés la mañana del 13 de julio de 2025. Por suerte, hoy en día, el narcisismo es un tema muy estudiado y conocido por la mayoría de la gente, en parte gracias a la gran cantidad de contenido informativo disponible en Internet, e incluso en vídeos de YouTube. Por eso, cuento con el conocimiento previo y la investigación de las personas interesadas sobre el tema, así que no perderé tiempo describiendo qué es el narcisismo. Una de las peores combinaciones en cualquier relación es cuando un narcisista consigue apoderarse de un empático, ya que éste, por definición, siempre tendrá en cuenta las necesidades y deseos de la otra persona, incluso yendo en contra de su propia integridad y necesidades básicas. Por otro lado, el narcisista solo quiere recibir y recibir, dando lo mínimo a cambio, y solo para seguir explotando al empático. El empático se siente pleno con solo sentir que ayuda, mientras que el narcisista manipulará al empático con esto, dándole las migajas deseadas, para seguir explotando al empático y sin empatía alguna, y el empático está principalmente ciego a esto. Este es precisamente el problema con el concepto de servicio al prójimo, tan prevalente en las civilizaciones interestelares y holísticas avanzadas, cuando se aplica a la Tierra y a las circunstancias de su gente. El servicio gratuito, desenfrenado e ilimitado a los demás hace que cualquiera con esa mentalidad caiga víctima de los innumerables narcisistas desalmados y sin empatía que caminan por la Tierra. El servicio al prójimo sin límites saludables, en la Tierra, se convierte rápidamente en esclavitud. El empático con una mentalidad de servicio al prójimo desenfrenada, será un blanco fácil para los narcisistas, quienes no respetarán sus límites casi inexistentes y le exigirán cada vez más. El narcisista manipulará al empático con cualquier cosa que detecte que pueda usarse como un pequeño soborno de apreciación, que el empático confundirá con amor verdadero y amistad, y continuará dándole cada vez más y más de todo lo que le pida, hasta que el empático llegue a su límite. Es entonces cuando el narcisista lo avergüenza, diciéndole que no vale nada, que es inútil y que está lleno de defectos, en un intento de exprimir más jugo del empático. Si no sale más, entonces el narcisista destruirá al empático y luego lo descartará. Todo esto está bien documentado, no tienen que creerme. Las semillas estelares y los extraterrestres que crecieron en civilizaciones más amables, donde prevalecen la armonía y la cooperación mutua son, por definición, empáticos. Ambos luchan por sobrevivir en una civilización hostil en la Tierra, que es completamente diferente a la vibración de su alma y que no comprenden. De todas las buenas personas de la Tierra, son las semillas estelares y los extraterrestres completos, quienes más sufren al encontrarse con un narcisista, ya que la mayoría de las veces ni siquiera pueden verlo como tal.
Ahora les daré un ejemplo vívido que conozco bien sobre todo esto. Me referiré al empático en femenino, pero de ninguna manera insinúo que los empáticos sean solo mujeres. Solo quiero aclarar que, en este ejemplo, las empáticas eran mayoritariamente mujeres. Aunque este ejemplo se refiere a un caso particular, esta dinámica poco saludable es común en la mayoría de las relaciones entre empáticos y narcisistas, especialmente en el entorno laboral, pero no solamente. Había una vez un pequeño grupo de empáticos que crecieron y vivieron en un lugar más amable, y que decidieron viajar a una tierra lejana y conflictiva, porque tenían muchas ideas e información que compartir, para sembrar ideas sobre cómo hacer las cosas de una manera diferente y mejor, y todo porque tenían una mentalidad completamente altruista e idealista. Cuando llegaron a esa tierra lejana y conflictiva, nadie quería hablar con ellos, y los pocos que lo hicieron, terminaron ridiculizándolos una y otra vez, ya que simplemente no podían ver más allá de sus prejuicios y la programación Matrix. Esto se debe a que cualquier Matrix, pero especialmente la de la Tierra, atacará cualquier cosa diferente, en un intento constante de nivelarlo todo, de asimilarlo todo a su norma. Todo lo que no sea habitual, lo que sea diferente, será inmediatamente etiquetado como falso y como engaño, ya que la gente de esa Matrix solo puede juzgar lo que ve por el nivel de su propia conciencia y conocimiento. Por lo tanto, recurren a mecanismos de medias verdades como la navaja de Occam, que afirma que, en igualdad de condiciones, la explicación más simple tiende a ser la correcta. Solo suele ser la correcta, pero no siempre, debo aclarar. El grupo de empáticos, recién llegados a esa lejana y problemática tierra, solo encontró descrédito y ridículo una y otra vez, hasta que la casualidad y la atracción fatal entre empáticos y narcisistas entraron en juego. El pequeño grupo de empáticos extranjeros llamó la atención de dos narcisistas, quienes vieron en ellos la oportunidad de hacerse un nombre, y de usarlos para validar sus propios sentimientos de inseguridad y necesidad de validación. Acudieron a los empáticos y se ofrecieron a representarlos, a validarlos ante la sociedad, y los empáticos, tras sufrir rechazo tras rechazo, de repente vieron la oportunidad de ser validados y escuchados, para poder compartir con entusiasmo toda la información que tenían. Y fue allí donde los empáticos cometieron el error de aceptar ser representados por los narcisistas en lugar de seguir adelante por su cuenta, construyendo lenta y pacientemente su propio nombre. Y aceptaron, en parte debido a su propia sed de validación inmediata tras haber sufrido tanto abuso. Los narcisistas comenzaron a representar a los empáticos, pero siempre dejaron claro que les hacían un favor al compartir su información con el público. De esta manera, tenían control total sobre la narrativa y sobre lo que se compartía. Vamos, a por ello. Primero, a los nuevos suscriptores que siguen preguntando cómo es la comunicación. La comunicación es por escrito. No es canalización, no es física, no hemos visto estos taijetianos, es por escrito. Fuimos introducidos a ellas a través de una señora mayor que tuvo el contacto con ellas por bastante tiempo, creo que cerca de un año o más. Entonces, sobre esto podéis ver en el video aparte de cómo se ha presentado este contacto. Pero ahora el contacto sigue por escrito, es por el chat, por internet, en vivo. Y estamos pasando horas y horas con ellas, ya son más de 2 meses así de contacto casi diario. No es diario, pero es casi diario, son muchas horas por la semana. Tanto Robert como yo comunico en inglés y Robert comunica en español. Entonces ahora, por un lado,
es que también cuando nos presentó este contacto, estamos analizando como y vosotros. Es que, sabes, yo soy muy confiada, confío, pero también analizo mucho las cosas. Entonces, al inicio estamos pensando, bueno, podría ser alguien al otro lado, ¿no?, de ordenador, chateando, que sea una persona normal, con mucho conocimiento, que se está divirtiendo, no sé. De hecho, es lo que piensa mi novio. Mi novio no cree en estas cosas, en estos temas, no quiere saber mucho de esta temática. Entonces, él piensa esto, que es simplemente una persona más ahí en algún punto del mundo que está escribiendo y ya está. Pero bueno, analicémoslo. Son horas y horas, como ya dije, por día. Y mi novio me ve, ¿ok? Estoy chateando con alguien. Esta parte seguro que es ya 100% porque no me lo invento. Estoy hablando con alguien. Él me ve, son ciertas horas al día. Me voy a mi cuarto, me cierro y hablo con esta persona. Tengo hojas y hojas de la comunicación. Tengo hojas guardadas en mi ordenador. Y también, aparte, imprimidas de estas comunicaciones, que por cierto, no puedo publicarlas porque algunas personas me preguntan si puedo publicar esta parte. Esto no, porque la información que fluye, la conversación con ella, con Svaru en mi caso más, es mezclada con mucha información personal. Mucha información personal mía, tanto como ella, de ellos. Entonces no se puede publicar todo esto así. También hay algunos detalles que no se pueden publicar, que algunas cosas son un poco que aún no se puede decir. Pero entonces por eso no puedo publicar así mismo toda la conversación. Estoy editando, voy por temas y así tenéis la información y el conocimiento encapsulado en la mejor manera. Pero aclarar, no cambio las palabras de ellas, ¿vale? Solamente en algunos puntos cuando hay algo que se ha olvidado, una palabra o algo así, pero no cambio nada. Ahora, entonces, podría ser persona normal, ¿sí? Pero ahora, son horas de chatear al día. Pues una persona que tiene muchísimo conocimiento de todo tipo, metafísica, ciencia, economía, espiritualidad, es que hay de todo. Y lo que era peor, empezaron a distorsionar la información a su conveniencia, tanto porque solo seleccionaban lo que les servía, como porque no tenían la capacidad mental para retenerla y comprenderla. No querían la información por lo que realmente significaba, sino por lo que les servía. Pero ahora, no sé qué querían lograr con este conocimiento que nos están dando. Este conocimiento que nos están compartiendo es muy espiritual, es muy elevado, te empodera, te devuelve el poder a ti. No a las agencias, no al gobierno mismo. De hecho, están hablando de estar contra los gobiernos. Es totalmente antigubernamental en este sentido. Están contra el cabal, que por cierto también la gente pregunta, cabal es una fuerza manipuladora atrás de los gobiernos aquí en la Tierra. Entonces ellos son contra todo esto. Entonces, ¿qué propósito serviría darnos este tipo de información si fuera una agencia gubernamental y de inteligencia? ¿Qué querían implantar aquí? Si miramos la información y conocimiento, ¿qué hay aquí que les gustaría implantar que sería desinformación? Si todo es para, como ya dije, para empoderarnos y para separarnos de ellos. Entonces, no sé, no me encaja mucho tampoco. Los empáticos continuaron compartiendo información libremente, de forma completamente altruista, pues para ellos, todo lo que necesitaban era la validación que los narcisistas les brindaban de forma manipuladora, disfrazada de amistad. Y en aquel entonces, no niego que se trataba de una especie de amistad en la mente y la percepción limitada de la realidad del narcisista, y también en la percepción ciega del empático, atrapado en una mentalidad de servicio al prójimo, que no funciona como tal en la Tierra. A medida que esta dinámica malsana continuaba,
lenta e inadvertidamente se deslizaron hacia la esclavitud. En una búsqueda insaciable de más y más fama y validación, los narcisistas comenzaron a atraer a más y más personas interesadas en explotar a los empáticos para sus propios fines. Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. Somos Cristina y yo, Estela, y este va a ser solo un vídeo muy cortito, ya que es un pequeño anuncio que queremos hacer para todas aquellas personas que nos siguen por la divulgación taijeteana. Y es como que vosotros ya sabéis, hemos estado durante un año en contacto con la raza taijeteana, pero desde mayo de este año se cortó la comunicación y nosotras desde entonces solo hablamos una vez con Svaru X. Y la verdad, porque queremos ser honestas, es que no nos resonó. Entonces decidimos tomar una distancia, observar las cosas desde otra perspectiva y de mientras seguir compartiendo toda aquella información que teníamos acumulada de todo este año y las conversaciones que habíamos mantenido que considerábamos que era la más importante. Pero a día de hoy, después de casi estos 7 meses que han pasado ya, podemos deciros que nosotras no vamos a retomar el contacto con ellos. Hemos estado aquí desde un buen principio, como os hemos dicho, porque esta información nos resonaba, pero llegado el punto en que hay cosas que no van tanto con nosotras, pues también queremos expresároslo como estamos haciendo ahora. Esto no significa que vayamos a dejar de seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotras estamos aquí para compartir toda aquella información que pueda ayudar a las personas, sobre todo en los momentos en que nos encontramos ahora, que consideramos que es un momento muy delicado para todos nosotros debido a la situación actual que estamos viviendo. Y con ello nosotras queremos continuar buscando toda aquella información que nos ayude, que nos empodere, que de alguna manera nos pueda liberar de este sistema. Esto es en lo que nosotras creemos y en lo que queremos seguir apoyando. Así que, no, Estela, lo que vamos a seguir haciendo será lo que siempre hacemos, mostraros todo aquello en lo que estamos aprendiendo, todo aquello que nos resulte interesante y compartirlo a través de este medio, de este proyecto que se llama Conocimiento Pleiadiano. Sí, porque al fin y al cabo este es nuestro espacio y cuando abrimos este canal fue con el interés de compartir todo aquello que estábamos aprendiendo y que creemos que es importante para el despertar de la humanidad, para la expansión de conciencia y para empoderarnos a nosotros, a las personas. Está muy bien, esta información nos ha acompañado una parte del camino, pero nosotras vamos a continuar porque sabemos que todavía hay muchísimas cosas que nos quedan para seguir compartiendo y que pueden ayudar muchísimo a nosotras y a todos aquellos que quieran escucharlo y aprenderlo también. Los empáticos entonces no solo eran esclavos, sino que ahora también eran un trozo de carne fresca arrojado a un estanque lleno de feroces pirañas. La Matrix se defiende, como describí anteriormente, y rápidamente otros narcisistas, centrados en su propio beneficio y codicia, comenzaron a atacar y desacreditar a los demás narcisistas y a los empáticos extranjeros que representaban. Buenos días a los seguidores y seguidoras de Agencia Cósmica. Mi nombre es Gosha. Bueno, en este video vamos a aclarar el asunto de que todos estáis hablando y estáis preguntando. Y esto es el reciente video de las chicas de Conocimiento Pleiadiano, donde están anunciando que dejan la divulgación taijeteana. Ya explicaré por qué hice este símbolo. Y bueno, aclararé algunas confusiones y preguntas porque creo que lo merecéis. Merecéis saber qué es lo que ha pasado, aunque no voy a entrar en los detalles. Pero sí que explicaré porque creo que
todo este proyecto, toda esta divulgación, y nuestros amigos tajeteanos y svaronianas también se lo merecen, que se explique muy bien este lado de las cosas y que no se manche más el proyecto mismo. Porque aquí, como voy a explicar, no se trata para nada de la información tajeteana, no se trata para nada de los mensajes que los tajeteanos y también las svaronianas están dejando para la humanidad. Y esto es algo de que realmente se trata este proyecto. Lo que voy a decir aquí que no queríamos realmente entrar en este tema, porque no era tema nuestro realmente a explicar. No era el asunto nuestro a explicar. Pero bueno, son las chicas que han sacado este tema que era tema privado suyo, lo sacaron al público y lo mezclaron con el proyecto mismo, con el trabajo mismo y con los mensajes mismos que tienen tanta importancia ahora mismo para la humanidad. Por eso estoy hablando, por eso estoy explicando yo, porque no veo que las chicas lo están explicando de la manera honesta y de la manera en la cual se debería haber explicado esto. No sé si las chicas lo han hecho a propósito, dejar a entender ciertas cosas a los seguidores que no son ciertas, o si lo han hecho sin intención, sin pensar de repercusiones, pero mirando cómo se están comportando ahora mismo, quiero decir, sin dar explicación y dejar los comentarios de los trolls contra la divulgación tajeteana en su caja de comentarios. Con esto solo puedo deducir que sí sabían lo que están haciendo y que sí querían hacer daño a este proyecto, algo que nos decepciona mucho a Robert y yo, y especialmente a nuestro equipo tajeteano y svaroniano. Por supuesto, en la mente de esos primeros narcisistas, todo descrédito y todos los ataques eran resultado de la incompetencia y la información de los empáticos. Los narcisistas nunca aceptaron ninguna responsabilidad, nunca aceptaron sus propias deficiencias y errores. Y nadie se dio cuenta de que todo lo que el público podía ver sobre los empáticos que compartían información, solo se veía a través de la lente y el filtro de las malas interpretaciones de los narcisistas. Y bueno, quizás sí que había algún error en la escritura, pero no eran faltas de ortografía, sino eran de escribir muy rápido, algunas letras, algunas muy pocas, una letra quedaba separada, pero muy pocas veces pasaba. O a veces aquello que pasa en internet, que se va a la línea o lo que sea, por mi parte, y entonces, no sé, errores que no eran faltas de ortografía, precisamente. Esto ha llevado al punto en que el público en general pensó que los empáticos que compartían información ni siquiera existían, que eran solo el resultado de la imaginación de los narcisistas, y que fueron inventados con fines lucrativos. Basta con ver lo terrible que era la situación. Los empáticos daban y no recibían nada, salvo el leve aprecio y validación que les brindaban los narcisistas. Los narcisistas recibían muchísima atención y un montón de dinero, mientras que, a los empáticos, como esclavos absolutos, ni siquiera se les permitía existir. Pero los empáticos, ciegamente, seguían dando su información, a cambio de migajas de amistad y del amor ilusorio y manipulador que recibían de los narcisistas. Los narcisistas, en su afán de crecimiento, lo cambiaron todo y lo hicieron parecer como que esa necesidad de expansión provenía en realidad de los empáticos. Como habían contactado con otros narcisistas interesados en explotar a los empáticos durante ese intento de expansión, estos se vieron sometidos a una presión inimaginable para cumplir con las exigencias de todos, y si no lo hacían, eran nuevamente avergonzados y presionados a continuar, tácita y abiertamente, bajo la amenaza constante de ser desacreditados por todos los narcisistas. Por supuesto, los empáticos llegaron a un punto crítico y comenzaron a retroceder en su entrega diaria de información, ya que cada persona tiene un límite en lo que puede hacer o escribir en un día.
También hemos de recordar que bueno, estas chicas, yo digamos, en el máximo punto que tenía contacto con ellas, estaba 5 horas diarias con ellas, básicamente con 3. Y luego estaban con Gosha. Es decir, que igual estaban 10 horas en el ordenador. Entonces, claro, una persona normal eso no lo hace. Por lo tanto, los demás narcisistas asociados comenzaron a impacientarse, ya que sus demandas y expectativas no se cumplían. Y al llegar a ese punto crítico, los empáticos ya no podían proporcionar información a todos los narcisistas, quienes comenzaron a tener rabietas, lo que provocó mucha controversia y desaprobación pública. Y, por supuesto, la culpa recaía una vez más sobre los empáticos, ya que los narcisistas nunca se responsabilizaron de sus actos. En su opinión, solo les hacían un favor al publicar amablemente la información de los empáticos. Una vez más, el público solo podía ver a los empáticos a través de la lente y el filtro inadecuados de los narcisistas, quienes siempre adaptaban lo que sucedía a su conveniencia, mientras culpaban de todo a la incompetencia de los empáticos. Incluso en este caso, los narcisistas afirmaban defender a los empáticos, cuando en realidad se defendían a sí mismos y a sus intereses. La Matrix se defendió de nuevo, y otros autores narcisistas atacaron a los empáticos, pues consideraban que su información amenazaba sus libros y su trabajo, del que obtenían grandes beneficios. Y una vez más, la culpa recayó sobre los empáticos, quienes siguieron ciegamente los malos consejos de sus controladores narcisistas, y todos sus intentos de resolver cualquier conflicto, se vieron frustrados por la necesidad de venganza y controversia de los narcisistas. Esto llevó al increíble punto en que los narcisistas aceptaron abiertamente que les guste el conflicto y la controversia, pues prosperan en ello, los ven solo como publicidad, como algo común y natural en sus vidas, y como buenos narcisistas, ignoraron por completo las necesidades y la sensibilidad de los empáticos, y el daño que toda esa controversia innecesaria les estaba causando. Mientras todo esto sucedía, los narcisistas seguían exprimiendo hasta la última gota de información de sus esclavos empáticos, quienes se veían obligados a continuar a pesar del duro entorno, pues los narcisistas necesitaban cada vez más y más información, incluso cada vez mejor y más impactante e impresionante, para ser validados ante esos continuos ataques, mientras que, una vez más, ignoraban por completo las necesidades de los empáticos. Los empáticos seguían con la ilusión de que más y mejor información convencería a sus atacantes y oponentes de su validez. Todos ignoraban por completo que no se puede imponer información a alguien que ya ha tomado en su mente una decisión en contra. Esto continuó durante años, años y años, hasta que una u otra empática llegó a su punto límite, literalmente, donde su salud se deterioró gravemente, todo debido a las consecuencias del estrés constante, y el alto nivel de abuso por parte de los narcisistas y la situación a la que las empáticas fueron forzadas a entrar. Esta imposibilidad de continuar comenzó a generar cada vez más y más exigencias por parte de los narcisistas, a medida que la información entrante disminuía, lo que provocó innumerables problemas y peleas entre narcisistas y empáticos, quienes poco a poco comenzaron a darse cuenta de que eran esclavos. Y, por supuesto, como la narrativa estaba completamente controlada por los narcisistas, ninguna de esas peleas llegó al público, ya que solo podían ver la ilusión de perfección que los narcisistas construyeron a su alrededor. El público veía a los narcisistas como perfectos, como amigos impecables de los empáticos, quienes no tenían forma de comunicarse directamente con el público y ni siquiera se atrevían a intentarlo por miedo a otro ataque narcisista. Los narcisistas se construyeron una imagen de personas perfectas que solo servían a la causa de los empáticos, y el público cayó en esta trampa fácilmente, ya que no podían ver la dinámica altamente injusta, cruel y explotadora que se desarrollaba entre los empáticos y los narcisistas.
La principal empática que proporcionaba información finalmente se derrumbó, y otra intervino. No te preocupes, dijo otra de las empáticas. Seguiré dando información, o si no, nos desacreditarán a todos, y todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Los narcisistas continuaron explotando a la segunda empática de la misma manera que lo hicieron con la primera. Una y otra vez, la misma dinámica malsana y altamente tóxica continuó, al igual que las peleas y los problemas que iniciaron los narcisistas, incluyendo todos los problemas graves entre narcisistas y empáticos, problemas que nunca se hicieron públicos, porque los narcisistas controlaban toda la narrativa. Y entonces la segunda empática también se quebró, por las mismas razones que la primera, y entonces llegaron unas terceras. Como siempre, cuando algo sale mal, es culpa de la empática, y cuando todo sale bien, es por la falsa e impecable forma de ser del narcisista que ha impuesto a la percepción pública. Las terceras empáticas continuaron dando y dando información como esclavas, viviendo únicamente de la amistad ilusoria y la validación de los narcisistas, hasta que las circunstancias cambiaron en torno a las empáticas, y mientras tanto llegó una nueva y diferente. Esta última empática ya había viajado a esta tierra lejana y problemática, así que sabía más sobre las dinámicas sociales que ocurrían allí, y veía a los narcisistas tal como eran. También tenía mucho que compartir, pero se negó a caer en la misma trampa narcisista que sus amigos sufrieron. Dijo, no quiero nada de eso. Lo haré sola. Solo necesitaba ser validada como miembro del mismo grupo empático para poder empezar. Los demás empáticos se lo pidieron como favor a los narcisistas, quienes accedieron a regañadientes, ya que consideraban a la recién llegada una amenaza, y la trataron mal desde el principio. Más tarde, los narcisistas incluso afirmaron que cualquier éxito que la recién llegada estuviera teniendo era solo gracias a ellos, ignorando por completo, una vez más, todo el trabajo y el esfuerzo que los demás empáticos habían hecho, y todo lo que les habían dado, a lo largo de los años. Y luego la vida sigue, y suceden otras cosas, y un día todos los empáticos se enfermaron gravemente, hasta el punto de no poder seguir alimentando a los narcisistas con más información. Se llegó a otro punto crítico, uno en el que todos los empáticos quedaron incapacitados, y esto solo causó en los narcisistas innumerables ataques y rabietas de frustración, porque no estaban recibiendo la misma atención que antes, y sin que llegara información nueva, con total desprecio por la situación que vivían los empáticos, continuaron presionándolos para obtener más información, sin compasión y con crueldad. El punto de ruptura fue decisivo y definitivo, y como ningún otro empático podía seguir compartiendo su información, la recién llegada, que ya compartía por sí misma su información eficientemente, asumió el control de todos los mensajes. Esto fue extremadamente inquietante para los narcisistas, ya que toda la información había dejado de circular por ellos. Esto causó innumerables conflictos entre ellos y la empática independiente recién llegada. Conflictos y problemas irresolubles que no se hicieron públicos, y cuando finalmente lo hicieron, una vez más, la culpa fue de los empáticos, ya que los narcisistas nunca pueden ser culpados. Solo podían ver lo que el empático les hacía, y en defensa de sus propias necesidades legítimas, mientras que los narcisistas estaban completamente ciegos sobre sus constantes insultos y exigencias irracionales hacia los empáticos. De repente, toda la validación social y el dinero dejaron de fluir hacia los narcisistas. Con el paso del tiempo, la empática continuó trabajando por su cuenta, y por méritos propios, siguió adelante. La comunicación entre la empática y los narcisistas se interrumpió, porque nadie puede lidiar con tanta negatividad, tantas exigencias y tantas peleas irracionales que nunca se hicieron públicas. Y este silencio continuó durante unos meses, hasta que los narcisistas finalmente estallaron en un ataque de ira incontrolable e irracional contra la última empática que quedaba,
porque no hay nada que irrite más a un narcisista que ser ignorado. No había ninguna pelea, y la última empática que quedaba simplemente estaba ejerciendo su derecho ético a ser independiente, a trabajar por su cuenta, ya que era imposible continuar con esos narcisistas. De repente, los narcisistas inventaron una historia basada en sus propias teorías y calambres mentales, sin fundamento real, con una actitud completamente antiética y altamente regresiva, culpando de todo a la recién llegada empática, ya que para ellos fue ella quien descarriló su negocio, porque de negocio se trataba. Esos narcisistas creen de verdad en sus propias teorías, porque son narcisistas y son ciegos a sus defectos y faltas. Como dije antes, no admiten ninguna responsabilidad. Lo único que hicieron fue darle la vuelta a la situación, modificarlo todo para que encajara con su narrativa enfermiza y antiética. Solo podían ver lo que la empática les decía y que había sido dura con ellos, cuando no pueden ver lo insultantes e irracionales que ellos habían sido. Tenían la mente llena de la validación que los otros empáticos les dieron erróneamente, así que se sentían con derecho a toda la información. Creen que es toda suya, y también con derecho a imponer sus ideas, sus conclusiones erróneas y su narrativa al público, al que usaron como arma contra el último empático en pie. Y muchos en el público les creyeron, porque son tan habladores como cualquier buen narcisista, y les creen porque desconocen la otra cara, desconocen todo lo que he dicho, que es solo una pequeña parte de todo lo que sucedió, y nunca llegó al público, ya que todo pasó por el filtro narcisista. El público ahora exige que la última empática en pie se explique, ya que está inundada de acusaciones infundadas y retorcidas, cuando no hay nada que explicar, ya que no ha hecho nada malo y no quiere entrar en una espiral negativa con nadie. Lo único que ha hecho la última empática en pie es liberarse de la dinámica narcisista enfermiza en la que habían caído los demás. Ese es su pecado y su crimen. Una y otra vez, el público afirma que los narcisistas tienen buenos argumentos, cuando no es así, ya que todos esos supuestos buenos argumentos se basan únicamente en su narrativa falsa y sesgada, y el público desconoce por completo lo que realmente estaba sucediendo. El público nunca debería sacar conclusiones sin ver ambas partes de la historia. Quizás el mejor ejemplo de esto es cuando acusan a la última empática en pie de hacerlo todo por dinero, por lucro, pero eso es un reflejo directo, un espejo de su mentalidad de ellos, ya que fueron ellos quienes perdieron las ganancias cuando perdieron a la gallina de los huevos de oro, si me entienden. La última empática en pie nunca pidió dinero, y nunca lo pedirá. Ni siquiera para una computadora portátil. Entonces, tiene que ser alguien que es un genio básicamente, que sabe muchísimas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué dedicaría tanto tiempo, perdería tanto tiempo suyo de su día? Porque ya son, como digo, entre yo, Robert y varias personas más que están hablando con ella también. Eso sería ya gran parte, si no mayoría parte del día dedicado a esto. ¿Y para qué? ¿Para qué serviría esto? Si esta persona quiere dar el mensaje o no sé, quiere, no sé, abriría su propio canal, ¿no? De YouTube y hablaría de estos temas o abriría una página web, se dedicaría a algo más productivo en su vida. ¿De qué trabaja esta persona? ¿De cómo se mantiene? ¿Y por qué por internet? Porque, como ya dije al inicio de esta serie, ellos utilizan la tecnología actualmente accesible a los seres humanos. Entonces, antes hacían mucha canalización, no había mucha tecnología, no pudieron accedernos en esta manera. Pero ahora ya están avanzando sus técnicas y sus métodos y estamos ya desarrollando la tecnología suficiente para que ellos también puedan conectarse a través de esa tecnología y comunicarse con nosotros. Además, nunca piden nada, nunca van a pedir nada, no nos pidieron hacer los videos, nos ofrecimos nosotros mismos, no nos piden hablar cada día, no nos piden
nada, de nada. Todo simplemente ofrecen, no imponen nunca nada. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra propia voluntad y nuestro deseo a ayudar, pero ellas nunca piden nada y nunca lo pedirán. Entonces, no sé qué estaría, cómo estaría beneficiándose esta persona ahí en otro lado del ordenador. Ella solo lo recibió porque el público decidió donarlo libremente como muestra de agradecimiento por su arduo trabajo. Y compartió abiertamente para que lo estaban utilizando, razones que luego retorcieron para encajar en su narrativa. Razones que, en realidad, ayudan a otras personas de forma genuinamente altruista, porque es éticamente correcto. Por lo tanto, lo que los narcisistas intentan detener perjudicará a la humanidad. Y debo repetirlo, nunca he pedido dinero. Lo hago porque siento la necesidad de escribir y compartir mi información. Además, todos necesitamos dinero, mientras estamos en la superficie o lidiando en la Tierra, y extraer oro de asteroides, como muchos sugieren, no funciona, porque una vez que lo tienes, no puedes convertir esa materia prima en dinero, ya que primero debes venderla, y la policía te perseguirá la segunda vez que lo intentes. Y luego está esa cosa llamada primera directiva. Y entonces surge una gran pregunta: ¿por qué es un crimen necesitar dinero? ¿Por qué no es espiritual? Parece más bien un complot del cabal, para impedir que las personas positivas prosperen mientras comparten cosas inusuales, arte e información no Matrix. Sigo necesitando comer, además de todo esto, porque lo que recibía no era mucho, al contrario de lo que afirman los narcisistas. Y aunque no recibo mucho, lo uso para el bien de la humanidad. No tienen, entre comillas, puntos fuertes, ya que se basan en mentiras y hechos distorsionados, ignorando por completo la perspectiva empática, como siempre. Todo lo que ocurre es la etapa final de toda relación narcisista, cuando se desmoronan al ver que han perdido el control sobre el empático. Cuando no pueden controlar al empático y ya no pueden explotarlo, recurren a destruirlo, con una forma de pensar egocéntrica y cruel, donde dicen que, si yo no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Eso es lo que están haciendo, intentar destruir narcisistamente al empático, pero esta última en pie es la más fuerte de todos y seguirá compartiendo su información pase lo que pase. Y los narcisistas obtendrán la validación necesaria de sus seguidores ciegos, incapaces de pensar por sí mismos, pero esto solo durará un tiempo antes de que se den cuenta de lo que son, o se aburran de su negatividad, información reutilizada y viejas narrativas contra la empática. Al atacar a la última empática en pie, afirman que todo es falso desde el principio y que son víctimas de todos los empáticos, cuando fueron ellos quienes se beneficiaron, quienes controlaron toda la narrativa desde el principio. Al final, los narcisistas terminarán solos, sin nada que compartir más que sus propias teorías irracionales, mientras se ahogan en su propia ira. Tenía que compartir todo esto, o nadie conocería nuestra versión de la historia. Una historia llena de abuso narcisista, exigencias irracionales, amenazas, crueldad constante y peleas. Ahora estoy sola. Sean prudentes al elegir qué lado quieren seguir, porque lamentablemente esto tiene dos lados. A diferencia del otro lado, nunca les pido nada, y todo lo que dan, lo hacen libremente, y lo agradezco mucho. Mientras los otros les piden que sean agresivos, que odien, que ataquen, que sean crueles, todo basado en ideas y teorías vacías que solo existen en sus mentes enfermas y que deberían ser ciertas solo porque provienen de ellos. Sean sabios. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video. Si no les gusta, por favor, cancelen su suscripción y no se atrevan a compartirlo, ya que otras personas podrían ser más sabias y ver lo que realmente está pasando aquí. Y todo eso ayuda a que este canal sea más puro y crezca mucho, por cierto.
Y espero verlos por aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio a mis queridos amigos de verdad. Reina Mari. La auténtica, la original y la única.